Un robot puede ensamblarse y ponerse en marcha al conectar múltiples eslabones y articulaciones de acuerdo al proceso donde trabajará. Podemos calibrar, ajustar parámetros y muchas otras cosas más, pero es necesario obtener un modelo matemático que nos permita describir su comportamiento de forma numérica o analítica o simbólica. Esto se hace al crear una cadena cinemática que parte desde la base o marco de referencia inercial hasta el extremo del robot, coloquialmente conocido como muñeca o, en caso de que tenga una herramienta, sería el efector final. Y sin importar quién sea el fabricante del sistema, el último marco de referencia debe estar orientado de tal manera que su eje Z apunta hacia abajo, lo cual permite acercarlo a cualquier punto dentro de su espacio de trabajo con coordenadas positivas. Por otra parte, el eje X deberá estar alineado con el marco de referencia inercial, lo que denota que el movimiento del efector final se dará en dirección positiva hacia adelante del robot. Pero el análisis que hacemos para cada sistema también genera muchas matrices de transformación homogénea y muchos parámetros numéricos que son parte de la descripción matemática del robot. Anteriormente tuvimos que analizar articulación por articulación para descubrir dónde estaba nuestro error y corregirlo. Pero ¿cómo vamos a trabajar observando tantos parámetros y matrices al mismo tiempo? Hasta este punto hemos establecido los algoritmos de cinemática directa de forma numérica y simbólica o analítica. Y esta es de gran ayuda, ya que al terminar nuestro cálculo recursivo obtendremos una matriz que describe la postura del efector final en función de los cambios en las posiciones de las articulaciones. Recuerda que un robot con n grados de libertad posee dos tipos de coordenadas generalizadas. La primera se describe en función de los elementos que generan un movimiento en todos los cuerpos rígidos, es decir, las articulaciones son un grupo de coordenadas generalizadas, mientras que la segunda representa la postura relativa del marco de referencia acoplado al efector final. Entonces, cada cambio en la posición de las articulaciones genera un cambio en la postura del efector final. Esto puede describirse de forma simplificada gracias al vector axis angle, el cual almacena la información sobre la posición y orientación de un marco de referencia. Al estudiar y programar robots, nuestro objetivo es obtener la descripción de la postura del último marco de referencia del sistema como un vector axis angle, lo que simplifica cualquier análisis subsecuente. Recuerda que este vector se forma a partir de una matriz de transformación homogénea, la cual está compuesta por una submatriz de rotación y un vector de posición. La primera es una representación matemática de un conjunto de vectores unitarios que describen su posición actual. Por ejemplo, una matriz de rotación sobre el eje Z se conforma por tres vectores unitarios. El primero es la representación de la posición del vector unitario y o eje X móvil durante todo el giro del ángulo Z. El segundo describe la posición del vector unitario J o eje Y móvil, mientras que el tercero y último representa la posición del vector unitario K o eje móvil Z, el cual no tiene coordenadas en X y Y, ya que no está desplazándose linealmente como los otros dos. Sin embargo, tiene coordenadas en Z equivalentes a 1 porque es un vector unitario y se mantiene constante sin desplazamiento lineal. Existe toda una teoría sobre cómo obtener las ecuaciones para el vector axis angle, el cual está basado en las ecuaciones de Rodríguez. Su análisis estableció que la orientación de un marco de referencia móvil respecto al marco inercial puede definirse a partir de un ángulo de giro sobre un eje en el espacio euclidiano. El ángulo de giro puede calcularse de acuerdo a la relación entre los parámetros en la diagonal de cualquier matriz de rotación, mientras que el eje de acción en donde éste actúa está definido por el vector resultante de las coordenadas de los vectores unitarios que conforman la rotación. Su cálculo no es para nada complejo, ya que basta con definir la matriz de transformación homogénea del sistema y utilizar las ecuaciones que ves en pantalla. De hecho, ni siquiera es necesario crear un algoritmo numérico complejo, iterativo o similar, ya que solamente basta con hacer una interpretación de las ecuaciones de acuerdo al lenguaje de programación que estés utilizando. Pero antes de meternos a traducir esto en un lenguaje de programación, debemos estudiar algo muy importante: la singularidad. Es común que escuchemos que una matriz es singular porque no es invertible o que un robot alcanzó una posición singular, cuando en realidad es redundante, o que si la matriz jacobiana no es invertible entonces estamos en una posición singular y muchas cosas singulares. Pero ¿qué significa todo esto? ¿O qué sí es válido y qué no? Mejor veámoslo con un ejemplo.
Cuando todas las articulaciones de tu robot están en la posición 0, es decir, está completamente recto, la matriz de transformación homogénea con la postura del efector final es la que ves en pantalla. Es fácil obtener la posición del marco de referencia en el efector final y almacenarla en nuestro vector axis angle, pero para conocer su orientación es necesario calcular el ángulo de inclinación, donde si seguimos la ecuación establecida, notamos que obtendremos un valor igual a 0 en el ángulo de inclinación, lo que es correcto ya que todos los marcos de las articulaciones y eslabones se encuentran alineados con el marco inercial. Pero cuando calculamos el vector donde se realiza el giro, se forma una indeterminación debido a que el ángulo es igual a 0, por lo que la función seno evaluada en este ángulo también es 0, y una división de cualquier cosa entre 0 es una indeterminación. ¿Y qué significa esto? Claramente es una posición singular, de acuerdo a la matemática, pero en la realidad establece que el marco de referencia que estamos analizando se encuentra bloqueado, ya que no podemos hacer ningún movimiento lineal sobre los ejes inerciales X, Y y Z. Repetimos, ejes inerciales X, Y, Z. Vamos a observarlo en el robot. Si intentas desplazarlo sobre el eje Y inercial de manera lineal, notarás que el efector final no se puede mover. Lo mismo ocurre con el eje Z inercial. De hecho, es el más obvio, ya que tendrías que despegar el robot del suelo para moverlo linealmente sobre este eje, y esto cambiaría toda la cadena cinemática, ya que la base tendría que ser móvil para lograr este movimiento. Pero tal vez se genere una confusión si intentas desplazar el último marco de referencia sobre el eje X inercial, ya que pareciera que podemos moverlo hacia adelante y que solamente necesitamos desbloquear las articulaciones. Sin embargo, hacer eso significa que ya no existe la singularidad, porque se mueve en dos ejes a la vez, cuando el análisis trata sobre el bloqueo en todos los ejes al mismo tiempo. Esto ayuda a entender que en las posiciones singulares necesitamos mover solamente algunas articulaciones para desbloquear el sistema y poder continuar con nuestro proceso con el vector axis angle siguiendo las mismas ecuaciones que planteamos anteriormente. En el caso de nuestro robot, podemos utilizar las articulaciones 2 a 5 para desbloquear la posición singular, ya que la primera y la última articulación pueden moverse, pero el robot aún no se podría desplazar linealmente en cualquiera de los ejes inerciales X, Y y Z. Sin embargo, aún podemos crear nuestro vector axis angle después de hacer este cálculo de forma numérica y almacenamos los resultados en un vector de 6 filas por una columna, donde las 3 primeras hacen referencia a la posición del marco que estamos analizando y las últimas 3 a su orientación. Podemos considerar que esto agrega una nueva función a nuestro robot, ya que podemos considerar al cálculo de vector axis angle de forma numérica y simbólica, cuyos argumentos de entrada deben ser una matriz de transformación homogénea que comúnmente proviene del cálculo de la cinemática directa de nuestro robot. En el caso del vector numérico, podemos definir el ángulo θ al extraer la traza o suma de la diagonal principal de la matriz de rotación, que va desde las filas y columnas 0 a 3 de acuerdo a la indización de Python. Lo mismo ocurre con el vector que representa el eje de giro, el cual solamente requiere extraer los términos señalados, restarlos y acomodarlos en un arreglo de acuerdo a la librería NumPy. Por último, solamente juntamos el vector de posición proveniente de las 3 primeras filas de la última columna de nuestra matriz de transformación homogénea, junto con el vector de orientación utilizando el comando append. Pero recuerda que nuestros arreglos son bidimensionales, por lo que tenemos que ajustar las dimensiones del vector resultante utilizando el comando reshape para regresar un vector de 6 filas por una columna. Y la obtención de la forma simbólica del vector axis angle es exactamente la misma, solo que debemos utilizar los comandos de la librería SymPy para extraer, operar y concatenar datos provenientes de una matriz de transformación homogénea simbólica. De hecho, no existen muchas diferencias en la traducción de estas ecuaciones de forma simbólica, solamente agregamos un paso más donde simplificamos numéricamente todos los términos que sean menores a 1 por 10 a la menos 15, ya que son tan pequeños que los consideraremos iguales a 0, lo que mejorará el tiempo de cálculo en caso que quisiéramos utilizar este vector para alguna otra operación. Pero ahora tendríamos que preguntarnos, ¿cuál sería esa operación donde necesitemos el vector axis angle simbólico? Pues en la matriz jacobiana del sistema. La matriz jacobiana
define el comportamiento dinámico entre dos sistemas de coordenadas, en este caso entre el sistema de coordenadas de las articulaciones y el sistema de coordenadas en el efector final. Tal como lo mencionamos anteriormente, la postura del cuerpo rígido se conforma por su vector de posición y orientación, el cual proviene de la matriz de transformación homogénea, que define la cinemática directa hasta el efector final. Obtener la matriz de forma analítica no es para nada complicado, ya que basta con derivar el vector axis angle respecto a cada una de las variables independientes, lo que nos da como resultado la relación entre la razón de cambio en la postura del efector final ocasionada por la razón de cambio en las articulaciones. Y ya que una razón de cambio o derivada se puede interpretar como la velocidad lineal o angular de un marco de referencia, podemos establecer que la matriz jacobiana relaciona los cambios en las articulaciones, generando una relación de velocidad lineal y angular con el efector final. Para obtener la matriz jacobiana de nuestro sistema o de cualquier otro robot, solamente tenemos que derivar el vector axis angle simbólico del marco de referencia en el efector final. Recuerda que cada columna de la matriz jacobiana representa a la derivada del vector completo respecto a una sola variable, en este caso respecto a cada una de las articulaciones. Esto nos lleva a que debemos derivar fila por fila del vector respecto a una variable a la vez y almacenarlo en la matriz jacobiana. Entonces, al tener n articulaciones o variables independientes, nuestra matriz jacobiana tendrá dimensiones de 6 filas por n columnas. Entonces podemos construir nuestra matriz jacobiana analítica a partir de los resultados obtenidos en el vector axis angle. Pero es aquí donde surge un problema con las ecuaciones exactas o analíticas, ya que podemos construir el vector con las mismas ecuaciones y obtendremos un resultado analítico y podremos definir una matriz jacobiana con ecuaciones, senos, cosenos y todo lo demás. Pero si evaluamos nuestra matriz de transformación homogénea simbólica con las posiciones de las articulaciones, el vector axis angle se indeterminaría y la derivada de una indeterminación da como resultado otra indeterminación, por lo que podemos inferir que la singularidad no proviene directamente de la matriz jacobiana, sino desde la postura del marco de referencia, que se ve reflejada en el vector axis angle y al final afecta a la matriz jacobiana. Sin embargo, obtener las ecuaciones simbólicas es útil en caso que se busquen hacer algunos otros análisis como el estudio de las ecuaciones dinámicas del sistema, pero eso es algo más avanzado que podremos estudiar en otro entrenamiento. Entonces vamos a incluir una nueva función a nuestro sistema para calcular la matriz jacobiana a partir del vector axis angle simbólico, que proviene del cálculo simbólico de la cinemática directa. Pero también pregúntate, ¿cómo harías para obtener esta matriz? Recuerda que utilizamos SymPy como librería de cálculo simbólico, por lo que tal vez tenga una función que calcule derivadas de forma simbólica, pero eso te lo dejamos de tarea. Estos conceptos son muy importantes ya que los programadores en líneas de producción establecen los movimientos del sistema sin necesariamente saber qué es una posición singular, ya que infieren que la matriz jacobiana está fallando y que deben mover todas las articulaciones del robot para desbloquear el sistema. Pero afortunadamente aquí aprendiste a identificar esos bloqueos y a distinguir qué articulaciones puedes mover, ya que conoces la estructura interna o cadena cinemática del sistema. Esto disminuye el consumo energético al no hacer movimientos innecesarios, lo que mejoraría la eficiencia de tus programas o puesta en marcha de robots. Pero recuerda que el cálculo simbólico es muy lento, por lo que no es conveniente que un robot real utilice ecuaciones simbólicas para cálculos en tiempo real. Entonces, en la siguiente lección veremos una alternativa a este problema y profundizaremos en el significado físico de la matriz jacobiana. Esto nos llevará a saber y entender cómo funciona nuestro sistema y así minimizar nuestros errores a la hora de programarlos. Recuerda que si eres alumno de nuestra certificación, puedes contactarnos en cualquier momento para aclarar dudas o profundizar en estos temas. Mientras tanto, continúa estudiando y nos vemos en la siguiente lección.